Pues cada día de esta semana se ha elevado un poco más la tensión diplomática entre España e Israel. Vamos a trazar una perspectiva de ver hasta qué punto esto está afectando a las relaciones comerciales entre ambos países, las relaciones entre empresas, que no habían hecho sino crecer en los últimos años. Estaban en un momento brillante de conversación comercial, aunque la balanza sigue siendo muy favorable a España. España exporta mucho más de lo que importa de Israel. Había muchos negocios en curso, en negociación, que pueden ahora verse afectados por la enorme tensión desatada por el gobierno de Pedro Sánchez con el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este lado de la economía es en el que situamos nuestro análisis y para ello vamos a pedir ayuda al presidente del Comité de Exportadores, del Club de Exportadores de España, don Antonio Bonet. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Recordamos a nuestros oyentes que importantes empresas españolas hacen negocios y venden a Israel. Ahí está Comsa, SEAT, ACS, CAF, los ferrocarriles que se construyen, el grupo Consentino, por citar solo algunos casos. ¿Se ha empezado a notar algo en medio de esta tensión en el lado comercial, en las relaciones entre empresas, don Antonio? La verdad es que las cifras lo que muestran es que sí, que ha habido en el último trimestre del año pasado nuestras exportaciones disminuyeron. En el primer trimestre de este año, que son los últimos datos que tenemos, han caído cerca de un 40%. O sea, sí hay caída de nuestras ventas a Israel. Aunque aquí habría que situarlo, claro, son las fechas justo en las que se produjo los atentados de Hamas el 7 de octubre. A partir de ese momento es cuando se para mucho el comercio con Israel, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y este primer trimestre aún más. Y este primer trimestre aún más. Por lo que usted conoce y por las conversaciones que usted mantiene, ¿cómo están las expectativas? ¿Esto puede cambiar o nos queda una temporada larga de Eh, revisión de lo que estamos haciendo? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Aparte de la tensión diplomática, ¿no?, que hay entre ambos países. Israel está en guerra. Hay montones, he leído en algún sitio que hay 300.000 reservistas que se han incorporado al ejército. Esos son menos personas trabajando Claro. en un país que tampoco es tan grande. El Producto Interior Bruto de Israel seguro que cae. No hemos visto todavía cifras. Entonces, si hay una menor demanda en general por parte de Israel, pues es lógico que caigan también las exportaciones españolas. La... Eh, Sí, sí, siga, por favor. sí, entonces, ¿se debe la caída de nuestras exportaciones a un tema puramente de demanda, es decir, porque cae el Producto Interior Bruto? ¿Es un tema más de consecuencias políticas? Bueno, información objetiva no tenemos. Lo que sí sabemos es cuáles son las cifras, ¿no? Es cierto que Israel es una economía de mercado, es una democracia, funciona el Estado de Derecho, y es mayoritariamente, son empresas privadas, ¿no?, las que están trabajando ahí, israelíes y de otros países, ¿no?, españolas entre otras, ¿no? Entonces, las empresas privadas no siguen los dictados del gobierno para decir a España no le compres, o a este sí o a este no. Hacen sus negocios, seleccionan a sus proveedores y ahí hay total libertad. También es cierto que Israel tiene una industria muy importante de defensa, es pionero en muchos temas tecnológicos, y eso a España le interesa bastante, y ahí el sector público de Israel sí está bastante metido. Con lo cual parece lógico que sí afecte, ¿no?, a nuestras relaciones comerciales en estos sectores. Antes mencionabas el tema de que hay empresas españolas que están trabajando allí, algunas de ellas, por ejemplo, en temas de transporte ferroviario, por ejemplo. Eso son infraestructuras públicas, es el Sí. Estado el que compra. Eh, Habría que ver también, qué pasa. Es decir, nuestras ventas han caído, pero ¿qué ocurre con las exportaciones de otros países? No hemos podido analizarlo todavía. Habría que comparar si nuestras ventas a Israel han caído más que las ventas de Alemania o de Francia o de Italia en el mismo periodo.
Pero vamos, lo que sí está claro es que han caído nuestras exportaciones, claramente. Sobre todo ponerlo en perspectiva, porque la amenaza lanzada por el gobierno de Israel es de hace apenas unos días, diciendo que hará pagar, que notarán los países que no están apoyándole, tendrá consecuencias. Eso no se había visto hasta este momento. Parece más una advertencia a futuro y pondría en riesgo probablemente estas relaciones con estos temas sensibles que usted acaba de citar, ¿no, don Antonio? Sí, bueno, esa posibilidad indudablemente existe y es un riesgo importante, ¿no? Porque como decía antes, la industria de defensa, la tecnología, son punteros en las empresas israelitas en muchos sectores y el gobierno israelita está también ahí metido. Y luego está el tema también que quizás se ha notado ya, pero no tenemos cifras, no tenemos evidencia, no como para afirmarlo, ¿no? En general, los judíos son muy patriotas. Y eso significa que bueno, puestos en la disyuntiva de elegir entre un proveedor español y piensan, y su gobierno lo ha dicho, que estamos en contra de ellos y a favor de Hamás, o elegir a un proveedor de otro país que se ha mostrado más neutral o más a favor de Israel, bueno, pues alguien que es muy patriota, ante la duda, pues es posible que decida comprar en otro sitio. Y no solo de empresas israelitas, sino empresas donde haya judíos al frente, como ocurre, por ejemplo, con bastantes empresas en Estados Unidos. Y ese es un riesgo, indudable. Una observación. Esa es una observación importante. Don Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, gracias por compartir este análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Muchas gracias por llamar. Igualmente, buen día.